Muy buenos días. En el día de hoy les venimos a hablar sobre los métodos de separación de mezclas heterogéneas, pero primero hay que definir qué es un método de separación. Un método de separación de mezclas es un mecanismo físico que nos permite separar dos o más componentes de una mezcla, cuyos componentes deben conservar su identidad y sus propiedades químicas luego de su separación. Por lo tanto, para poder aplicar estos métodos de separación, se deben tratar de mezclas donde los componentes conserven su identidad, es decir, que no hayan pasado por reacciones químicas que les hayan producido cambios permanentes ni que hayan dado origen a nuevas sustancias. Es decir, que propiedades como el punto de ebullición y la densidad deben conservarse. Ahora, estos métodos de separación se pueden aplicar tanto a mezclas homogéneas como heterogéneas. El día de hoy les venimos a hablar específicamente sobre los métodos de separación que se aplican a las mezclas heterogéneas. Ahora, una mezcla heterogénea es una mezcla donde a simple vista uno puede diferenciar sus fases o componentes. Bueno, ahora procedemos a explicarles los métodos de separación de mezclas. La filtración. La filtración es un método útil para separar sólidos no solubles de líquidos. Consiste en pasar una mezcla heterogénea de sólido líquido por un filtro que retiene el sólido y deja pasar el líquido. El material de este filtro puede ser variado, pero su característica principal es ser poroso. Por ejemplo, si pasamos una leche coagulada por un filtro, el filtro retiene el suero y deja pasar la leche, que es el método utilizado para fabricar el queso. La decantación es un proceso de separación de mezclas heterogéneas en el cual se tienen dos sólidos de carácter metálico y otro de carácter no metálico, el cual se va a utilizar mediante un imán, el cual el imán atraerá elementos de carácter metálico y sus propiedades magnéticas, y lo atraerán y lo separarán del otro elemento no metálico, que no tiene propiedades magnéticas. Esto es utilizado por lo general con un experimento de las limaduras de hierro y la arena, y para separar objetos metálicos de la basura. La decantación es un método de separación de mezclas no miscibles o de mezclas heterogéneas. Esto quiere decir que son mezclas que entran en contacto pero que no se unen. Estas mezclas pueden ser formadas por dos líquidos o por un sólido y un líquido o por diversos líquidos que no sean miscibles. Estas mezclas se separan por decantación dejándolas reposar, ya que esto se produce por la separación de estas se produce por fuerza de gravedad y por diferencial de densidades, ya que al dejarlas reposar estas mezclas se irán posicionando dependiendo de su densidad, donde la que quede en la profundidad será la de mayor densidad y entre más vaya subiendo va a ir disminuyendo la densidad de las siguientes sustancias. Hay diversos tipos de separación para estas mezclas por el método de decantación. Empecemos hablando de las más sencillas, que son las sólido-líquido. Esto ocurre cuando el sólido no es soluble en el líquido y por ende mediante ya sea instrumentos como un vaso de precipitado, un embudo de decantación, entre otros, al no ser soluble en el agua o en cualquier líquido se deja reposar y dependiendo de su densidad tendrá que irse a la profundidad del recipiente y así quedando el sólido como precipitado y el líquido en la parte de arriba. Y para terminar esta separación el recipiente lo inclinaremos, cosa de que a medida de que lo inclinemos vaya saliendo el líquido y el sólido quede adherido a las paredes de este recipiente. Las decantaciones líquido-líquido las podemos hacer mediante varios métodos, como lo pueden ser por medio de tubos de ensayo. Esto se da más que todo para cuando las muestras de líquidos son de volúmenes muy pequeños. Entonces, con ayuda de tubos de ensayo y de una propipeta podemos ir retirando líquidos
tamizado. Tamizado es un tipo de separación sólido-sólido que tiene como fin separar de una mezcla dos sustancias que tienen diferentes tipos de tamaño de partículas. Para ello se utilizan tamizadores los cuales tienen diferentes tipos de graduado. Está el graduado número 20 y el graduado número 40. El graduado número 20 tiene un tamaño de separación entre cada hoyo diferente al otro. Aquí yo estoy utilizando un colador porque no poseo un tamizador en casa, pero para hacernos una idea es muy similar a lo que podríamos llamar como un colador coloquialmente, que podemos encontrar en cualquier lugar de nuestra casa. ¿Qué diferencia tiene el tamizador de 20 y el tamizador de 40? Como ya lo había mencionado, la separación que tiene entre los huecos que puede llegar a tener, como lo coloquialmente llamamos un colador, que lo utilizaré mucho en el video de referencia para explicar. Muy bien, el tamizador de número 40 es mucho más pequeño, por lo que siempre se coloca el tamizador de número 20 por encima, luego el tamizador de número 40 y debajo una base. Arriba, en el tamizador de número 20 se agrega la mezcla total y se va moviendo con movimientos zigzagueantes hasta que se pueda separar la mayor cantidad de sólido sólido. Al final, en la base vamos a tener las partículas más finas de la mezcla y muy probablemente en la número 20 vamos a tener las partículas más gruesas de la mezcla. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocurrir un error, el cual es que las partículas más pequeñas se adhieran a las partículas más grandes, por lo que no lleguen a pasar muy bien por el filtro. Muchas gracias. La centrifugación es un proceso por el cual se separan mezclas líquido-líquido o sólido-líquido por medio de un aparato llamado centrifugador, donde se insertan muestras y este comenzará a dar giros. Esto con el fin de, con fuerza centrífuga, separar los sólidos o líquidos por diferencial de densidades. Esto lo usamos siempre y cuando el proceso de decantación sea muy demorado. Mediante esos giros, la fuerza ejercida va a llevar, en el caso de que la separación sea sólido-líquido, va a llevar el sólido a la parte más profunda del tubo de ensayo en este caso. Y para los métodos líquido-líquido va a separarlos por densidades. Esto con el fin de acelerar el proceso, ya que esto lo hacemos cuando la decantación es muy demorada o